El joven rey, Oscar Wilde. Aquella noche, la víspera del día fijado para su coronación, el joven rey se hallaba solo, sentado en su espléndida cámara. Sus cortesanos se habían despedido todos, inclinando la cabeza hasta el suelo, según los usos ceremoniosos de la época, y se habían retirado al gran salón del palacio para recibir las últimas lecciones del profesor de etiqueta, pues aún había entre ellos algunos que tenían modales rústicos, lo cual apenas necesitó decirlo. Es gravísima falta en cortesanos. El adolescente todavía lo era, apenas tenía 16 años. No lamentaba que se hubieran ido y se había echado, con un gran suspiro de alivio, sobre los suaves cojines de su canape bordado, quedándose allí con los ojos distraídos y la boca abierta, como uno de los pardos faunos de la pradera, o como animal de los bosques a quien acababan de atrapar los cazadores. Hijo de la única hija del viejo rey, casada en matrimonio secreto con un hombre muy inferior a ella en categoría. Un extranjero, decían algunos, que se había enamorado de la princesa con la magia sorprendente de su arte para tocar el laúd, mientras otros hablaban de su parte de un artista de Rimini, a quien la princesa había hecho muchos honores, quizás demasiados, y que había desaparecido de la ciudad súbitamente, dejando inconclusas sus labores en la catedral. Fue arrancado, cuando apenas contaba una semana de nacido, del lado de su madre mientras dormía ella, y entregado a un campesino pobre y a su esposa, que no tenían hijos y vivían en un lugar remoto del bosque, a más de un día de camino de la ciudad. El dolor o la peste, según el médico de la corte, o según otros un rápido veneno italiano servido en vino aromático, mató 1 hora después de su despertar a la blanca princesa, cuando el fiel mensajero que llevaba al niño sobre la silla de su caballo bajaba del cabrero. El cuerpo de la joven madre descendía a la tumba abierta en el patio de una iglesia abandonada, fuera de las puertas de la ciudad. En aquel sepulcro yacía, según la voz popular, otro cuerpo, el de un joven extranjero de singular hermosura, cuyas manos estaban atadas a su espalda con nudosa cuerda y cuyo pecho estaba lleno de rojas puñaladas. Y parece que desde el primer momento en el que el joven fue reconocido, dio muestras de aquella extraña pasión de la belleza que debía ejercer tan grande influjo sobre su vida. Los que lo acompañaron a las habitaciones que se dispusieron para su servicio hablaban a menudo del grito de felicidad que se le escapó al ver las finas vestiduras y ricas joyas que allí le esperaban, y de alegría casi feroz con que arrojó su vasta túnica de cuero y su tosco manto de miel de oveja. Echaba de menos, eso sí, a veces la hermosa libertad de la vida en el bosque, y se mostraba pronto al enojo ante las fastidiosas ceremonias de corte que le ocupaban tanto tiempo cada día, pero el maravilloso palacio Yusius lo llamaba, del cual era señor ahora. Le parecía un mundo nuevo recién creado para su alegría, y en cuanto podía escaparse de las reuniones del consejo y de las cámaras de audiencia, bajaba corriendo la gran escalera, donde había leones de bronce dorado y escalones de luciente porfido, y vagaba en la sala y de corredor en corredor, como quien busca en la armonía el calmante contra el dolor, la curación de una enfermedad. En estos viajes de descubrimiento, según él los llamaba, y en verdad lo eran para él, verdaderos viajes a través de una tierra
prodigiosa. Lo acompañaban en ocasiones los delgados y rubios pajes de la corte, con sus mantos flotantes y alegres cintas voladoras. Pero instinto, que casi era adivinación, comprendió que los secretos del arte se aprenden mejor en silencio. De él se contaban, en aquella época de su vida, muchas historias curiosas. Se decía que un gordo burgomaestre que había venido a pronunciar una florida pieza de oratoria en representación de los habitantes de la ciudad lo había sorprendido contemplando con verdadera adoración un hermoso cuadro que acababan de traer de Venecia. Todos los materiales raros y preciosos lo fascinaban y en su deseo de obtenerlos había enviado a países extranjeros a muchos mercaderes, unos a comprar a ámbar a los rudos pescadores de los mares del norte, otros a Egipto en busca de aquella curiosa turquesa verde que solo se encuentra en las tumbas de los reyes y dicen que posee propiedades mágicas, otros aún a Persia en busca de alfombras de seda y alfarería pintada, y otros en fin a la India a comprar gasa y marfil teñido, piedras lunares y brazaletes de jade, madera de sándalo y esmalte azul y mantos de lana fina. Pero lo que más le había preocupado era el traje que había de llevar en la fiesta de su coronación, el traje de oro, entretejido, y la corona tachonada de rubíes, y el centro con sus hileras y cercos de perlas. En realidad, en eso no pensaba aquella noche, mientras yacía en su lujoso canape, con la vista fija en el gran leño de pino que ardía en la chimenea abierta. Los dibujos, que eran obra de los famosos artistas de la época, habían sido sometidos a su aprobación meses antes, y él había dado órdenes para que los artífices trabajaran día y noche a fin de ejecutarlos, y para que en el mundo entero se buscaran gemas dignas de su traje. Con la imaginación se veía de pie ante el altar mayor de la catedral, con las hermosas vestiduras regias, y una sonrisa jugueteaba en sus labios infantiles e iluminaba con lustroso brillo. Poco después se levantó de su asiento y, recostado sobre la repisa de la chimenea, paseó su vida alrededor de la habitación de una menta alambrada. Un gran armario con incrustaciones de ágata y lapisluli llenaban uno de los rincones, y frente a la ventana había un arcón curiosamente labrado con láminas de oro, barnizadas de laca, sobre la cual había unas finas copas de cristal veneciano y una taza de onix vetas. Había al príncipe la enorme culpa de la catedral, levantándose como una burbuja sobre las cosas sombrías, y miraba a las centinelas así haciendo su recorrido, llenos de aburrimiento, sobre la nebulosa terraza del río. Muy lejos en un huerto cantaba un ruiseñor. Vago aroma de jazmín entraba por la ventana. El joven rey echó hacia atrás sus caballos y tomando en las manos un laúd, dejó vagar sus dedos sobre las cuerdas. Sus párpados pesaron y cayeron. Con una antigüedad extraña se apoderó de él. Nunca había cedido tan abundantemente y con tanta alegría. Afuera había el príncipe enorme culpa de la catedral, levantándose como burbuja sobre las cosas sembrías, y miraba a la centenal haciendo el recorrido, lleno de aburrimiento, sobre la nudosa terraza del río. Cuando la medianoche sonó en el reloj de la torre, tocó un timbre, y sus pasajes entraron y lo desvistieron, con mucha ceremonia, echándole agua de rosa en las manos y regando flores sobre su almohada. Pocos momentos después de haber salido los pasajes, el rey dormía y el misterio de artes uras. Mientras dormía, soñó, y este fue su sueño. Creyó estar de pie en un desván largo, de techán bajo, entre el zumbido y repeguito de muchas telares. Escasa luz penetraba a través de las enrejadas ventanas y mostraba flacas figuras de los tejoderos, incluso sus vestidores. Niños pálidos de aspecto enfermizo se agachaban en las enormes traveses. Cuando lanzaderas corrían entre lo urdimible, levantaba las pesadas tablillas. Con todas las lanzaderas se detenían, dejaban caer las tablillas y juntaban los hilos. Las caras estaban contraídas por el hambre, y unas manos temblaban y otras se estremecían. Una mujer demacrada se hallaba sentada alrededor de una mesa, tejiendo. Horrible olor llenaba el lugar. El aire estaba pestilente y pesado. Los muros chorreaban humedad.
El joven rey se acercó a uno de los tejedores, se detuvo junto a él y le completó. El tejedor lo miró con ira y dijo: ¿Por qué miras? ¿Eres un espía puesto por aquí al amo? ¿Quién es tu amo?, preguntó el joven rey. Nuestro amo, exclamó el tejedor, con amargura. Es un hombre como nosotros, pero en realidad hay mucha diferencia entre nosotros. Él lleva buena ropa, mientras yo llevo harapos. Mientras yo padezco de hambre, él padece por exceso de alimentación. El país es libre, dice el rey, y tú no eres esclavo de nadie. En la guerra, dijo el tejedor, los fuertes se hacen esclavos de los débiles, y en la paz los ricos se hacen esclavos de todos los pobres. Tenemos que trabajar para vivir, y nos dan salario tan escaso que nos morimos. Trabajamos para ellos todo el día, y ellos nos amontan oro en sus cofres, mientras nuestros hijos se marchitan antes de tiempo, y la cara de los amamos se vuelven duras y malas. Nosotros siempre pisamos las uvas y otros se beben el vino. Sembramos el trigo y nuestra mesa estaba vacía. Estamos en cadenas aunque nadie las ve, y somos esclavos aunque los hombres nos llamen libres. ¿Y ocurre así con todos?, preguntó el rey. Así es, con todos, contestó el tejedor. Con los jóvenes y con los viejos, con las mujeres y con los hombres, con los niños pequeños y con los viejos que se inclinan el peso de edad. Los mercedes nos oprimen y tenemos a hacer voluntades. El sacerdote cruza junto a nosotros repasando las cuentas del rosario, y nadie se ocupa de nosotros. A través de nuestras cajuelas se arrastra de pobreza, con sus ojos hambrientos, y el pecado con su cara podrida la sigue de cerca. La desgracia nos despierta en la mañana y la vergüenza nos acompaña en la noche. Pero esto te importa a ti, tú no eres de los nuestros, tienes demasiada cara feliz. Y le volvió a la espalda gruñendo y echó su lanzadera a través de un urdimbre, y el joven rey vio que llevaba hilos de oro. El grave terror se apoderó de él y dijo el tejedor: ¿Qué vestidura es la que tejes? ¿Es la vestidura para la coronación del joven rey? Respondió el obrero. ¿A ti qué más te da? Y el joven rey lanzó un grito y despertó, y aquí se llenaba su propia habitación. A través de la ventana había una gran luna de color miel suspendida en el aire oscuro. Y se durmió de nuevo y soñó, y este fue su sueño. Creyó antes sobre la cubierta de enorme galara que recién esclavos sobre una alfombra junto a él, y se llevaba sentado el jefe de la galera. Era negro como el ébano, y su turbante era de seda carmesí. Los esclavos desnudos, salvo el paño de la cintura, y cada hombre estaba atado de cadenas a su vestido. El sol torrido caía a plomo sobre ellos, y los negros corrían sobre el puente y azotaban con látigos de cuero. Los esclavos movían los brazos y empujaban los remates a través del agua. El golpe del remo saltaba la espuma salobre. Al fin llegaron a una pequeña bahía y comenzaron a zandear. Ligero viento soplaba de la tierra y cubría de 3 finos polvos rojos del mandarmén y la gran vela latina. 3 aras montadas sobre asnos salvajes aparecieron sobre la playa, arrojando lanzas sobre ellos. El jefe de la galera tomó sus manos un arco pintando e hirió la garganta de uno de los árabes, que cayó pensadamente sobre la arena, mientras sus compañeros huyeron galopeando. Una mujer envuelta de amarillo le seguía despacio sobre un camello y de cuenta cuando volvía la cabeza hacia el muerto. Cuando hubieron echado el ancla y bajando las velas, los negros descendieron de la cala del buque y sacaron una larga escala de cuerdas en el latre de plomo. El jefe de la galera echó el agua a la escala, después de haber enganchado el extremo en 2 puntas del hierro. Entonces los negros asieron el más joven de los esclavos, le quitaron sus grillos, le llenaron de cera las narices y las orejas, le ataron una gran piedra a la cintura. Con aire cansado descendió por la escala, desapareció en el mar. Cuando una burbuja se levantó del lugar donde se hundió, algunos de los otros esclavos miraron con curiosidad hacia el mar. En la proa de la galera estaba sentado un encantador de tiburones. Y el joven rey inclinó de nuevo la cabeza y oró. He aquí, a través de las vidrieras de colores, bajaba sobre él a torrentes la luz del día, y los rayos del sol tejieron en torno suyo una vestidura más hermosa que aquella que fue tejida para darle placer. El cayado seco floreció y se llenó de lirios más blancos que las perlas. La seca rama de espino floreció y dio rosas más rojas que los rubíes, más blancos que perlas finas eran los lirios, y sus peciolos eran de plata luciente.
más roja que rubíes espinelas en las rosas, y sus hojas eran de oro batido. Se quedó inmóvil en su traje de rey y las puertas del enjollado santuario se abrieron, y del cristal de custodia radiante brotó maravillosa y mística luz. Se quedó inmóvil en su traje de rey y la gloria del Señor llenó el lugar y los santos en sus nichos labrados parecían moverse. Con el hermoso traje regio quedó inmóvil ante ellos y el órgano lanzó su música. Y los trompeteros soplaron en sus trompetas y los niños cantaron, alzaron sus voces. Y el pueblo cayó de rodillas con espanto y los nobles enviaron sus espadas y le rindieron homenaje.